Hola compañeros, especial saludo para todos. En este material aprenderemos a utilizar la técnica propuesta por el señor Daniel Torres Burriel para realizar la medida de usabilidad de un sitio web, de una aplicación informática, móvil o de escritorio, obviamente con las respectivas adaptaciones, mediante un mecanismo propuesto por él que es muy fácil de utilizar y que genera unos resultados bastante interesantes. Lo importante es que el instrumento que nos propone el señor Torres Burriel goza de una propiedad intelectual que está en cabeza de su autor, motivo por el cual difícilmente podremos cambiar ese instrumento. Pero la técnica es muy buena, muy interesante y genera unos resultados bastante interesantes que nos van a servir para medir la usabilidad de un sitio web. ¿Qué propone el señor Torres Burriel? En primer lugar, él dice que la evaluación heurística por criterios es la realizada por unos evaluadores especializados, obviamente fundamentados en principios especificados en la disciplina de la HCI. Es muy diferente la evaluación por una heurística que una evaluación especificada en test de usuario. El otro elemento importante es que, según lo propuesto por Torres Burriel, este tipo de mediciones nos permiten detectar porcentajes muy altos de errores en términos de diseño que pueden tener esos desarrollos y un porcentaje un poco más bajo para errores de menor calado, más fáciles de solucionar. Miremos en qué consiste el procedimiento, que realmente es muy sencillo y que nos va a servir muchísimo para realizar mediciones de usabilidad. El señor Torres Burriel toma algunos elementos de otros autores, como por ejemplo los de Ben Shneiderman, los del profesor Tognazini y los del señor Jakob Nielsen. Miremos cómo funciona este método. En primer lugar, se establece un procedimiento y en ese procedimiento hay unos pasos. El primero es diligenciar los aspectos generales en el formato que nos propone el señor Torres Burriel. Una fecha, el tipo de conexión que tenemos, la plataforma que vamos a evaluar, quién es el encargado de hacer la evaluación y algo muy importante, unas tareas. Lo que hay que definir entonces son una serie de tareas que vamos a tener que desarrollar y una vez hayamos desarrollado esas tareas podremos aplicar los conceptos heurísticos como los define el señor Torres Burriel. Luego planteamos unos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esa medición? Para nosotros será un objetivo eminentemente académico. Estamos aprendiendo a utilizar este tipo de instrumentos para medir la usabilidad. Especificamos nuevamente las tareas y muy seguramente deberemos tomar unos pantallazos del sitio web que vamos a medir. El tercer paso son las mediciones. Son las variables cuantitativas que le vamos a asociar a los heurísticos que propone Daniel Torres Burriel. Él establece una calificación entre 1 y 5, donde 1 es el valor mínimo, no cumple ese precepto o ese heurístico en especial, y 5 es el valor máximo, lo cumple a la perfección. Es una medida bastante pequeña, muy corta, pero que genera realmente unos resultados bastante interesantes. Una vez hayamos hecho esto, procedemos a aplicar los heurísticos, como los define el profesor Daniel Torres Burriel. Esos heurísticos él los enmarca dentro de unas categorías, por ejemplo, aspectos generales, aspectos referidos a la identidad de la información, al lenguaje y la redacción, y cada uno de esos elementos generales tiene unos componentes, que son los que él llama los heurísticos, a los cuales nosotros debemos otorgarles una calificación una vez hayamos realizado las tareas que definimos para tal fin. Luego se emite una serie de conclusiones. Las conclusiones son obtenidas, obviamente, una vez se ha sacado un promedio de calificación con todas esas notas de los heurísticos y se emiten una serie de observaciones. Las observaciones y las calificaciones, como podemos ver, son elementos eminentemente subjetivos. La idea es que entre más personas evalúen el sitio, evalúen la página, evalúen la aplicación, nos vayamos aproximando a un valor lo más objetivo posible. Luego de estas conclusiones y para finalizar, se propone una propuesta de solución a esos problemas que identificamos. ¿Cómo sugeriríamos
cómo nos gustaría que se solucionarían o se podrían solucionar esos problemas. El proceso, el instrumento, la medida que nos propone el profesor Daniel Torres Burriel es un método muy sencillo, muy fácil de aplicar y muy seguramente no vamos a tener problemas con esta medición. Los invito a mirar la actividad propuesta para esta semana y realizar el análisis heurístico fundamentado en la teoría y en la técnica que nos propone Daniel Torres Burriel. Gracias. Chao.